¿Quiénes estuvieron en discusión del plan de desarrollo? ¿No? ¿Nadie? El doctor Español, mi mejor amigo de Catastro. ¿Sabían que es mi mejor amigo de Catastro? Nos pide hacer un inventario diagnóstico de todas las zonas de cesión. Y el alcalde Carlos Fernando Galán nos dio la instrucción a todas las entidades de buscar chicharrones que habían en las diferentes entidades para que pudiéramos desenchicharronarlos. Y uno de esos son las zonas de cesión. Hicimos un estudio producto del plan de desarrollo y tenemos el diagnóstico ya completo, que es el que les vamos a presentar hoy, en el que tenemos todas las entidades que articularnos para incorporar esas zonas de cesión. Y entonces está Bomberos, y entonces está Catastro, y entonces está la UAS, y entonces está el IRD, y entonces estamos, y el IDU, la Unidad de Malla Vial, la Secretaría de Movilidad, es decir, estamos todos los que estamos en las mesas de soluciones y nos va a tocar entonces trabajar muchísimo más de lo que hemos trabajado este segundo año, porque el diagnóstico, de nada sirve un diagnóstico si nosotros no logramos avanzar. Retos que vamos a tener ahí. Planeación, ¿está alguien de planeación? El tema de poder mirar en línea los diferentes urbanismos, porque esa es una de las limitaciones que encontramos en el estudio, que lo hicimos con la Universidad Nacional y que les vamos a presentar a continuación. Pero también encontramos de esas zonas de cesión que les adelanto, pongan una cifra de cuántas hectáreas tenemos sin entregar zonas de cesión en Bogotá. 200 hectáreas. Doctor Español. Unas 1.500. Ya le he explicado. Las zonas de cesión son lo que entregan al distrito las constructoras cuando hacen edificabilidad. Y son terrenos para parques, vías peatonales, vías vehiculares, plazoletas y demás. ¿Qué encontramos en esa? Ya se acercó mucho mi mejor amigo de Catastro. 1.675. Pero no hectáreas, ¿no? No, 16 millones de 16 millones de metros cuadrados. metros cuadrados, 1.600 hectáreas. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, esto tiene cómo mirarlo de colores, sabores. Va a ser una herramienta de trabajo interno. Y ahí encontramos constructoras, localidades, por urbanismo, lo que va a ser zonas de cesión, que hay en muchas de ellas, están invadidas. Unas tienen cambio de uso. Entonces nos va a tocar con el informe ya sentarnos en las mesas de soluciones y mirar qué vamos a llevar como herramienta al Consejo de Bogotá. Cambio de zonas de uso nos tiene preocupados. Les pongo un ejemplo, Casablanca en Kennedy. Ustedes saben que hace 40 años se entregaban apartamentos y no entregaban parqueaderos. Entonces, en Casablanca, en los nuevos sectores, están invadidos. Yo iba para una reunión allá y miré la ficha, un parque, uno dice, ay, vamos con el IRD a hacer un parque o vamos a organizar un parque. Cuando usted llega, eso es un parqueadero. Quisiéramos que fuera parque, alguna vez fue constituido como parque, pero en la realidad es un parqueadero. Entonces ese es como un ejemplo de tantos que tenemos. Nosotros y los que participamos en Mesa de Soluciones saben que estamos reformando el 072, que aspiramos también poderlo avanzar antes de que cierre el año y tener un instrumento que nos ayude a realizar mucho más fácil esas zonas de cesión, por un lado, pero por el otro necesitamos decir qué vamos a hacer en cada uno de esos casos de cambios de tipo de uso, que es tan importante. Entonces, este tema puede ser técnico, puede ser muy soso para la ciudad, pero es muy importante para la ciudad, para que lo conozcamos todos. Por eso quisimos, antes de cerrar el año, invitarlos a que conozcan esta herramienta, a que la usemos y a que entendamos que el otro año tenemos muchísimo trabajo. Afortunadamente, la Secretaría de Hacienda dejó los recursos pese al recorte de todas las entidades. ¿A todos les recortaron plática? A nosotros también. Pero lo que necesitamos es cómo empezamos ya a incorporar esas zonas de cesión que encontramos producto de este estudio. Así que le doy la palabra al doctor Diego Peña, no sin antes agradecerle a todo el equipo de la Defensoría del Espacio Público que estuvo trabajando muy juiciosamente durante todo el año, a Ángela en cabeza de la Subdirección de Registro y todo el equipo trabajando en función de que tengamos esta herramienta de ciudad. Llevamos toda la vida, desde que se creó la Defensoría del Espacio Público, hace 26 años, que tiene entre otras cosas un nombre no acorde a la función que tiene,
esperando esta herramienta. Y el alcalde dijo, vamos a meterle a esa incorporación de zonas de cesión al inventario. Entonces estamos en manos de todos ustedes para que el otro año sea un año maratónico y podamos incorporar de esas 1.675 hectáreas una gran parte de zonas de cesión y que podamos darle alguna utilidad y que en otros casos, como les digo, vayamos al consejo para mirar colectivamente qué vamos a hacer con base en el POT, con base en la normatividad vigente, pero sí necesario resolver algunos problemas estructurales que tenemos. Tenemos otro caso, Marval tenemos 42.000 metros cuadrados donde hay parques, que vi ahí al subdirector de parques que entró, a Rodrigo. Rodrigo es mi mejor amigo en el IRD. Lo molesto día y noche, ¿sí o no? Por las zonas de cesión. Entonces, ¿cómo podemos vincular esas herramientas? Entonces, Marval, 42.000 metros cuadrados, y estamos en un círculo vicioso. Es un ejemplo de tantos que tenemos en zonas de cesión. Y hay 110 metros que están ocupados, ilegalmente. Es una mallita que hay, que la gente de la urbanización El Tintal la hizo. Si yo viviera, haría lo mismo, les digo, una mallita. Y entonces nosotros, las entidades, no le recibimos que porque está ocupado el espacio público. Y ahí nos quedamos dando vueltas, ¿cierto, doctor Español? No, hasta que no me desocupe, no le recibo. 110 metros versus 42.000 metros cuadrados. Y llevamos años. La idea entonces es que aprovechemos esa herramienta de aprovechamiento que tenemos todos desde el 315, trabajemos en zonas de cesión, trabajemos en aprovechamiento porque tenemos mucho espacio público descuidado y la idea es que se pueda cuidar. Así que le doy la palabra al doctor Diego Peña. Este ha sido un trabajo pues muy interesante para la universidad, verdaderamente creo que es de las cosas más interesantes que he hecho yo en los últimos años de mi vida y bueno, tenemos como el gusto de poder presentar el resultado de lo que fue un trabajo bastante arduo en términos de la necesidad que hubo de hacer básicamente un proceso muy de carpintería de datos para tratar de encontrar y darle cumplimiento al artículo 162 del plan de desarrollo. Va a hacer una presentación que consta de 4 puntos. Si quieres, pásate al siguiente y ya nos devolvemos aquí. Aquí digamos que está como una síntesis de lo que vamos a ver hoy en datos muy gruesos como para que ustedes puedan ubicarse respecto a lo que encontramos. Como decía la señora directora, el trabajo básicamente consistía en identificar las secciones urbanísticas que tuvieran pendientes obligaciones por cumplir a partir de procesos de licenciamiento que tuvieran actos administrativos vencidos. Es decir, que ya estuviera concluido el término y que fuera necesario para el urbanizador cumplir con esas funciones. Entonces, ¿qué encontramos en cifras generales gruesas? 1.150 urbanismos que a su interior tienen 9.860 secciones urbanísticas y 16.674.000 metros cuadrados. Eso es lo que la ciudad hoy tiene como resultado de las sesiones que todavía le hace falta cumplir con algún tipo de obligaciones. Ya vamos a explicar con más detalle cuáles son esas. Aquí tenemos una categorización que iremos entendiendo a lo largo de la presentación. Básicamente tenemos 491 urbanismos entregados no transferidos, 164 transferidos no entregados y 495 sin transferencia ni entrega. Eso lo voy a explicar con más detalle ahora, pero queremos que tengan ustedes como el panorama general de lo que encontramos. Encontramos 1.614 zonas de cesión entregadas y 2.097 zonas transferidas. Algunas no habían sido reportadas al DADEP, es decir, había casos en los cuales el urbanizador había hecho la transferencia al DADEP, pero nunca le había informado. Entonces fue necesario hacer una búsqueda básicamente en ventanilla única de registro para identificar ese elemento. ¿A qué tipo de zonas corresponden? Básicamente 52% en total a vías vehiculares, 19% a zona verde, 11% a parques y 3% a zonas comunales y equipamientos. El trabajo, como les digo, fue un trabajo bastante arduo. Tuvimos que revisar, digamos, cerca de tenemos ahí 2.157.000 registros diligenciados, 279 consultas y digitalización de expedientes físicos, hicimos más de 900 consultas en Cámara de Comercio, más de 5.000 consultas en BUR,
sacamos 9.000 imágenes a partir de captura en Street View y en trabajo de campo para identificar en qué condición se encuentran hoy las sesiones. Hicimos 14 mesas técnicas con el equipo del DAEP y bueno, finalmente logramos sistematizar cerca de 70.000 archivos consultados y clasificados. Pásate al siguiente, Brasil. ¿Cuál fue el objetivo de alcance del proyecto para que lo entendamos desde el principio rápidamente? Como lo mencionaba la directora, está el artículo 162 del Plan de Desarrollo que imponía al DAEP la obligación de hacer este balance de las horas de sesión que fueran resultado de procesos de urbanización y que tuvieran las licencias vencidas. Pásate al siguiente. Un poco para responder la pregunta que hicieron antes por aquí. Y para los que no lo saben, ¿qué es una sesión urbanística? Ya lo planteó la directora. Aquí hay una definición que a mí me parece que es como la más adecuada en los últimos años desde el punto de vista muy jurídico. Voy a tratar de ponerlo en términos más claros. Cuando un urbanizador desarrolla un proyecto, pues tiene como obligación dejar un porcentaje del suelo para vías, parques, etcétera, tal como lo mencionó la directora. Inicialmente, de hecho, tal como está en la ley, se la menciona como sesión gratuita obligatoria. Es decir, en principio el urbanizador tiene que entregar eso en contraprestación, en teoría de nada. Sin embargo, cuando esto se discutió hace ya como unos 20 años, el artículo que determina las sesiones urbanísticas a nivel nacional, que es el artículo 37 de la ley 388, la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de ese artículo y básicamente lo que dijo es, esas sesiones no son gratuitas realmente. Lo que es la sesión es una contraprestación que el urbanizador le entrega a la ciudad a partir de un derecho que se le confiere, que es el derecho a desarrollar derechos de construcción y desarrollo. Y eso, digamos, que da lugar a todo el mundo de las sesiones urbanísticas como uno de los principales instrumentos con el que contamos hoy para incorporar espacio público dentro de las ciudades. Pásate al siguiente. Entonces, ¿de qué partimos? Partimos de una información preliminar de 1.490 urbanismos. Fue un trabajo que hizo el equipo del DAEP a partir como de un orden de magnitud que ellos encontraron a partir de las bases que identificaron tanto en el DAEP como en Secretaría Distrital de Planeación. Y la tarea nuestra fue empezar a encontrar ahí cuáles verdaderamente entraban dentro de la categoría que estábamos buscando y cuáles no. Y teníamos estas tres categorías. Ya lo vamos a tener, voy a aplazar un poco más bueno, si quieren de una vez para no aplazar tanto esa explicación. Básicamente, cuando se desarrolla el proceso de urbanización, para quienes no lo saben, surgen dos obligaciones vinculadas con las sesiones para los urbanizadores. Uno es la entrega material de la sesión, ¿cierto? Es decir, yo entrego materialmente para que eso se vuelva espacio público, pero eso adicionalmente se tiene que traducir en una transferencia jurídica del bien. Es decir, tienen que ir las dos cosas para que yo pueda entender que se ha materializado la incorporación de ese espacio público. El distrito, para el caso de nosotros, tiene que aparecer como propietario en el registro y adicionalmente tiene que tener la posesión material. Entonces, puede que pase una de las dos cosas, o puede que pasen las dos, o que pase una de las dos, o que no pase ninguna. Y esos son los tres casos que tenemos aquí. Tenemos casos de transferidos no entregados, que básicamente lo que significan es que en títulos, jurídicamente, el predio fue transferido al distrito, pero el distrito nunca ha tenido la posesión del bien como tal. Tenemos los entregados no transferidos, que pasa lo contrario. Se firmó un acta en el que el urbanizador le entregó el terreno al distrito, pero todavía en los títulos de transferencia aparece el particular como propietario del bien. Y finalmente tenemos unos que no tienen ni lo uno ni lo otro, pero que sabemos que por la existencia de la licencia y por la revisión, digamos, que hemos hecho física del inmueble, se desarrolló el urbanismo, hubo una licencia que lo aprobó, pero el urbanizador ni ha hecho entrega ni ha hecho transferencia del urbanismo. Aquí hay una referencia general un poco a la metodología que utilizamos, no me voy a centrar en eso, simplemente para que ustedes sepan un poco pues el trabajo que implicó entender esto. De esos 1.490 urbanismos iniciales, hicimos una depuración a partir de la cual salieron del universo
350 urbanismos. ¿Por qué salieron? Por estas causas. No me voy a detener, digamos, en el detalle de cada una, porque tiene cierto nivel de tecnicismo. Me va a quedar por lo menos en las tres primeras. Están los urbanismos sin desarrollar, es decir, el urbanizador pidió la licencia, le otorgaron la licencia, empezaron a correr los tiempos para que él ejecutara la licencia, pero él nunca la desarrolló, es decir, el terreno se quedó desocupado permanentemente. ¿Eso qué implica? Ahí hay una condición, jurídicamente es una condición, las obligaciones que surgen están condicionadas al desarrollo del urbanismo, es decir, un desarrollador que no construya no tiene la obligación de entregar cesiones, porque nunca materializó los derechos que se le estaban confiriendo y por lo tanto nunca surgió la obligación de esa contraprestación que les mencionaba anteriormente. Entonces nosotros encontramos que en 76 urbanismos, pues pasó eso, el urbanizador pidió la licencia, nunca desarrolló el terreno quedó igual y nunca entregó cesiones en consecuencia. Entonces, esos salen del universo porque no es lo que buscaba el artículo del plan de desarrollo. En otros casos, 55 casos aquí, simplemente se trató de casos en los que no se encontraban cesiones porque lo que tenía registrado planeación era planos de loteo que no generaban obligaciones, realmente no había un urbanismo como tal allí. Y teníamos el tercer caso, 40 urbanismos, en los cuales lo que encontramos fue básicamente que se trataba de bienes fiscales o bienes que no habían generado tampoco una obligación de ceder. Aparte de eso, pues tenemos desarrollos legalizados, que son urbanismos, obviamente estamos hablando de zonas de origen informal, que nunca sacaron licencias, sino que se sometieron a un proceso de legalización, y eso digamos que no fue parte del espectro de lo que estábamos analizando. Podemos analizar con más detalle si alguno de ustedes quiere mirar con más detalle cada una de estas cosas, pero por ahora voy a quedar ahí. Básicamente, de esos 1490 pasamos entonces, si pásate a la siguiente, a 1150 sesiones. Esas son las que hoy podríamos decir que son las sesiones que están pendientes, son los casos que están pendientes de entrega de sesiones en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con el balance que nosotros hicimos, que corresponden, como les mencioné inicialmente, a 9.860 sesiones. Para quienes tampoco tienen muy claro esto, bueno, ahorita ya lo explico con más detalle. Eso corresponde adicionalmente a 16 millones, como les decíamos, 674 metros cuadrados. Gracias. Gracias. Una buena intuición, porque sí. Y aquí yo ya les había mencionado estas cifras. Estas son las cifras que quedaron. Quedaron 164 urbanismos transferidos no entregados, de la línea base original se bajó a este porcentaje, 491 entregados no transferidos y 495 sin transferencia y entrega. Realmente en relación con la primera línea base, donde hubo una mayor disminución, fue en este último ítem porque básicamente no teníamos referencia en ese momento de en qué condición estaba el proceso de construcción. Como les digo, implicó revisar más de 70.000 archivos, 85 visitas, 14 mesas técnicas con el DADEP, entre otras cosas. Pásate al siguiente. Aquí para que lo veamos gráficamente, pues para quienes no conocen el tema, aquí tenemos un plano urbanístico, este es un plano viejito más bien, y ustedes se podrán dar cuenta aquí que, digamos, aquí está el polígono de la urbanización y el conjunto de sesiones urbanísticas vinculadas al urbanismo. Entonces, digamos, aquí tenemos probablemente tres áreas de sesión que están compuestas por parques, vías, etcétera, etcétera, y normalmente, digo normalmente porque no lo encontramos en todos los casos, el plano urbanístico debería tener un cuadro de áreas de sesiones donde específicamente el cuadro le dice a uno, mire, este urbanismo me generó tantos metros cuadrados correspondientes a parque, vía, etcétera, etcétera. Pásate al siguiente. Entonces, eso es para explicar un poco el tema de cómo se termina consolidando el cumplimiento de la obligación. Básicamente con estos dos documentos. Cuando estos dos documentos están, uno diría, ya se incorporó. ¿Por qué? Porque tengo un acta de entrega donde la entidad pública ha recibido materialmente y ha llegado el funcionario con el urbanizador y el urbanizador le dice, mire, le entrego esto y hacemos una verificación en terreno y entonces eso lo firmamos un acta donde yo dejo constancia de que eso es así. Eso desde el punto de vista de la entrega.
Pero desde el punto de vista jurídico, pues se requiere hacer una escritura pública y posteriormente hacer el registro de esa escritura. Y en el momento en el que queda registrada la escritura en un folio de matrícula inmobiliaria, ya se ha cumplido la segunda parte de la obligación. Pásate al siguiente. Entonces, ¿en qué estamos en relación con el cumplimiento de las dos obligaciones? Este fue el universo que nosotros encontramos. Tenemos los no incorporados, la denominación que se le ha dado más técnicamente desde el DADEP a los no entregados y no transferidos, corresponden al 43% de urbanismos. Los que han sido transferidos no entregados, que bajo esta categoría los llamamos de patrimonio, corresponden al 14.3%, y 42.7% corresponden a inventario. Eso en relación con número de urbanismos. Pero si yo lo veo en función de las sesiones urbanísticas vinculadas a esos urbanismos, realmente tenemos un universo mucho más grande de los entregados no transferidos, le siguen los no entregados y no transferidos, y los transferidos no entregados en un porcentaje menor. ¿Esto qué indica? Pues que el distrito tiene un desafío muy alto en términos de titulación del predio. ¿Sí? Digamos que tenemos... listo. Lo que no sé si me vaya... ¿Cómo es pantalla? Sí, como si fuera tablerito sería mejor, pero... Pues no sería mejor, sino que podría evitar el dedo. Entonces, sería... sí. Ay, es que alejarse, sí. A ver, ¿os será de ese lado? Ya parece que ya. Listo, entonces, muy bien, pásate al siguiente. Uno de los hallazgos probablemente más importantes en relación con los datos que tenemos como tal, es que teníamos zonas de cesión transferidas, pero que, de acuerdo con la información que tenía el DADEP, en algunos casos aparecía en otras categorías. Entonces, teníamos efectivamente transferidos no entregados 67%, es decir, que estaban dentro de la categoría que corresponde, pero había unos casos, como les mencionaba, en los cuales el DADEP no sabía que se les había transferido, y no por un acto de negligencia, sino que el urbanizador nunca le había informado al DADEP que había transferido. Y en consecuencia, pues no se sabía que estaban. Entonces, en esa categoría teníamos entregados no transferidos, que inicialmente estaban en esa categoría, y lo que ahora, de alguna manera, se trata de predios que ya cumplieron con todas sus obligaciones y que simplemente lo que hay que hacer es una actualización de la información. Pero los que había algunos adicionales relacionados dentro del DADEP, como sin transferencia ni entrega, que al revisar los folios de matrícula inmobiliaria sí habían transferido y por lo tanto tendrían que pasar a otra categoría. Entonces digamos que esto en términos de la gestión para tratar de clarificar los datos nos sirve mucho ese dato. Pásate al siguiente. Esto corresponde al tipo de acto de entrega. En el contexto de nuestra regulación, la entrega se puede hacer, digamos, por decirlo de alguna manera, por las buenas y por las malas. Entonces, yo la puedo hacer por las buenas cuando yo firmo el acta con el urbanizador. Él llega y me entrega y yo suscribo. Pero pues si él no quiere, pues tampoco me puedo quedar quieto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una toma de posesión donde unilateralmente el distrito hace la toma de posesión. Ahora, ¿qué es lo que nos arroja este dato? Que es muy interesante. Es que tenemos un porcentaje muy alto de tomas de posesión. Es decir, donde el distrito directamente ha dicho, no me entregó, pues yo tengo que entrar a hacerlo. ¿En qué nos influye? En la manera cómo se va a cumplir la otra obligación. Porque si yo tengo un acto de entrega voluntaria, probablemente voy a tener un urbanizador que va a estar dispuesto a hacerme la transferencia fácilmente. Pero si yo tuve que hacer una toma de posesión, pues probablemente voy a tener que hacer una declaratoria de propiedad pública para que la obligación se consolide, pero de manera unilateral. Pásate el siguiente. Muy bien, aquí ya tenemos la información por localidad. Y creo que esto empieza a ser datos importantes para la gestión de sus entidades. Un poco, si yo quiero ver en qué situación está cada localidad en función de cada uno de los urbanismos, pues lo tenemos aquí. Lo tenemos en orden de localidad,
por eso salen las flechitas así como en desorden, pero no es que esté en desorden, sino que tiene orden de las localidades de Bogotá. Como ustedes se dan cuenta, Suba es la que tiene mayor cantidad de sesiones de urbanismos vinculados con estas obligaciones. Aquí los colores corresponden a las categorías que les acabo de mencionar. Tenemos en el rango más alto a Suba, como les decía, y en el más bajo tenemos la localidad de La Candelaria. Aquí ya tenemos pormenorizado cada una de los estados de los urbanismos en función de lo que venimos hablando. Entonces, 164 urbanismos aparecen como transferidos no entregados y corresponden a este número de metros cuadrados y de sesiones. 491 urbanismos entregados no transferidos, que corresponden a 5.760 sesiones, y 495 urbanismos sin transferencia ni entrega, correspondientes a 2.447 sesiones. Ese es como el panorama de las localidades. Pásate al siguiente. Muy bien, hasta ahí, digamos que el balance en términos del cumplimiento de la obligación en los sentidos que les acabo de mencionar. Ahora, uno diría que hay una obligación adicional de los urbanizadores en el marco de las sesiones, y es no solamente entregar, sino entregar la construcción digamos que cumplir con la funcionalidad que tendría esa área de sesión. Es decir, no se trata simplemente de que él entregue el terreno vacío, en este estilo, sino que él entregue la vía completa con su andén, digamos, con el control ambiental, cuando se trata de un parque que construya el parque, etcétera, etcétera. Entonces, eso constituyó como el segundo componente de análisis por parte nuestro en términos de saber si se habían ejecutado las obras y qué nivel de cumplimiento tenían. Y básicamente para tratar de identificar este tránsito del urbanismo que todavía no ha sido desarrollado al urbanismo que ya ha sido desarrollado y que ya cuenta con sus áreas de sesión. ¿Y qué encontramos aquí? Pues por un lado, los tipos de uso que generó en términos de espacio público, el tipo de sesiones que encontramos. Y ahí encontramos, digamos, la proporción en general. La mayoría, básicamente porque normativamente, históricamente ha sido así, la imposición de sesiones, incluso antes de la ley 388, estaba concentrada fuertemente en las vías vehiculares. Y pues obviamente es uno de los elementos centrales. 52.1% de las sesiones que identificamos que están pendientes de algún tipo de obligación corresponden a vías vehiculares. Tenemos un 19.6% correspondientes a zonas verdes, que es probablemente el porcentaje más alto junto con, bueno, la sesión adicional para edificabilidad. Creo que la podemos explicar un poco más tarde como para no enredar tanto la exposición, pero tiene un componente en términos de proporción importantes. Y bueno, ahí aparece como la distribución. Probablemente el más importante tendrá que ver naturalmente con vías vehiculares, con zonas verdes, y un porcentaje muy importante relacionados con parques, que es un tema que también apareció mucho a lo largo del balance, y es esa relación entre zonas verdes y parques como tal. Tenemos en total, en términos ya de metros cuadrados, 8.619.000 metros cuadrados para vías vehiculares, 3.252.000 para zonas verdes, 1.963.000 para parques y 546.000 sesiones para zonas comunales y equipamientos. Es como el orden de dimensión que tenemos allí. Pásate al siguiente, Sofía. Aquí tenemos el dato por localidad. Como les mencionaba desde el principio, Suba probablemente porque es una localidad que tiene un desarrollo formal importante, también informal, pero formal muy importante, es de las localidades, y además junto con su tamaño, pues es la localidad que tiene más metros cuadrados pendientes de cumplir obligaciones. Y pues básicamente corresponde al 20.4% de toda la ciudad. Y en el último lugar tenemos a La Candelaria con 13.920 metros cuadrados. Ahora, si lo vemos en términos más proporcionales, teniendo en cuenta el tamaño que tiene Suba, uno podría hacer un análisis distinto, y es como lo que hicimos fue hacer un análisis de el número de sesiones pendientes o con obligaciones pendientes y
su relación con el área urbana de la propia localidad, para tener un orden como más proporcional. Y allí nos apareció Barrios Unidos como la localidad que proporcionalmente tendría mayores áreas pendientes de entregar, si lo veo en proporción al suelo urbano de la localidad. Y la Candelaria pues repite ahí igualmente con un 0,68, en el intermedio entre ellos dos pues aparecen el resto de localidades. Muy bien. Parte del ejercicio también implicó hacer un ejercicio de identificar si lo que el urbanizador se comprometió, hoy lo podemos identificar en el terreno. Básicamente para saber si había cumplido o no con la obligación. Y eso parte de identificar un conjunto de discrepancias de cosas que podían pasar. ¿Qué cosas podían pasar? Que el urbanizador hubiera entregado menos de lo que se comprometió. ¿Sí? Me comprometí a 200.000 metros cuadrados y entregué 150.000. O que en el uso hubiera dicho yo voy a entregar un parque y resulta que entregó solamente un área verde y no construyó nada. O que dijo que iba a construir una vía de 2 carriles y construyó una de 1. ¿Sí? Es más o menos como para... Y entonces, ¿cómo hicimos ese trabajo? Básicamente utilizamos ortofotos, una ortofoto del año 2021. Y imágenes de Google Earth más actualizadas, 2025, tenemos actualizadas, ¿verdad? 2025, que nos permitirían tener una imagen satelital para ver la imagen desde arriba y compararla con el plano urbanístico del urbanismo, y a partir de eso empezamos a encontrar las discrepancias inicialmente de áreas. ¿Qué nos encontramos? Una cosa interesante, no hay una discrepancia alta, es decir, en general los urbanizadores entregan lo que se comprometen en términos de área, ¿sí? No hay una entrega menor. 99.4% de las sesiones coincidió el área y 0,6% correspondiente a 56 sesiones no, en un margen realmente no tan alto, o sea, no era que encontráramos, no, es que el 50 entregó el 50% y no, realmente eran rangos relativamente pequeños. Pásate al siguiente. ¿Qué otro tipo de discrepancia? Como les mencionaba, la de uso. Hicimos exactamente lo mismo y aquí dimos un paso adicional y hicimos tomas por Street View. Hoy digamos que hoy nos permiten hacer muchas cosas, varias herramientas que tenemos de análisis espacial. Hicimos tomas en Street View de todas las sesiones urbanísticas que fuimos encontrando para identificar dos cosas. Si había correspondencia entre los usos, es decir, lo que se comprometió a construir el urbanizador corresponde con el uso que tiene actualmente, y ahí nos cambia un poco el panorama. 77.5% del uso coincide, 10.9% coincide parcialmente, es decir, yo tengo un parque, pero una parte del parque lo destinó a otra cosa, un salón comunal, o hizo alguna cosa adicional, y en un 11.6% encontramos que no coincidía. Ahora, eso no necesariamente es responsabilidad del urbanizador, ¿verdad? Porque puede que alguien le haya ocupado, o que la misma comunidad haya empezado a darle un uso distinto al área de sesión que él no tenía previsto, y que él simplemente no controló. Y un tercer elemento fue identificar si había ocupaciones indebidas, es decir, si había, por ejemplo, una condición de superposición de venta ambulante, o la que encontramos más frecuente, que pues todos entendemos y creo que todos vemos tradicionalmente, y es la presencia de mallas o cercados. Esas mallas o cercados pueden ser de cualquier categoría, es decir, puede haber desde un muro hasta, digamos que un alambre de púas que separa la sesión del exterior, pero que de una u otra manera implica la imposibilidad de acceder a ese espacio público. Pero aparte de eso, pues tenemos elementos adicionales, ventas informales, salones comunales, en algunos casos vivienda, parqueaderos no autorizados, equipamientos públicos, etc. Que es sin duda un desafío de los grandes, que creo que es lo que planteaba la directora inicialmente, es, bueno, ¿cómo hacemos con este tema del uso? Porque el tema del uso es más problemático de lo que parece, es decir, el tema del área uno lo puede cotejar fácilmente y requerir al urbanizador para que lo cumpla, pero el tema del uso, como no depende sola y exclusivamente de él, pues puede ser un poco más complejo. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que encontramos, lo que les decía, la cerca o malla,
casos en los cuales no pudimos identificar qué era, probablemente es un salón comunal o no sabemos para qué es un salón comunal. En Tacay, un equipamiento en una zona verde, encontramos este caso, pues ya que son casos muy problemáticos. Fíjense este nivel de invasión del espacio público aquí. O sea, esto es una cuadra entera donde se ocupó completamente el espacio público. Sí, digamos, o sea, aquí tenemos el polígono de la sesión y lo que tenemos aquí construido son puras viviendas. Entonces, evidentemente hay, bueno, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues eso les toca resolverlo a ustedes, pero afortunadamente no lo tengo que resolver yo. No, pero pues es un problema, ¿no? Es un problema en serio. Venta informal, que puede ser, digamos, estacionario, semiestacionario, digamos que no puede, hay de diferentes cosas. Y pues mucho parqueadero, mucho caso de parqueadero, ¿no? De casos en los cuales la gente, por una u otra razón, empezó a ocuparlo con vehículos. Y el otro elemento tenía que ver con lo que les decía, qué nivel de ejecución de las sesiones se ubicó. Entonces, lo categorizamos entre total, parcial o nula. Es algo que a nivel meramente visual de las imágenes no se logra identificar plenamente, y eso requerirá en el momento en el que se vaya a hacer una intervención, un estudio técnico más potente. Pero de lo que nosotros podíamos ver en función de lo que nos decían los planos, pues logramos identificar un poco allí a partir de la identificación de las imágenes, pues eso. Entonces, encontramos que un 85.7 de casos tenían ejecución total, 5.7 parcial y nula 8.6%. Y en relación con los urbanismos, 89.3, 8.7 parcial y nulo 2%. Digamos que es un dato interesante porque no es, digamos, muy grande. Lo que suele suceder es que cuando el urbanizador entrega construido, ¿sí? O si no, no entrega. Aquí encuentran ustedes las tipologías que encontramos. Entonces aquí ustedes tienen un ejemplo en el cual lo que ustedes ven aquí resaltado, pues es lo que tenemos en el plano como área de sesión. Entonces lo que nosotros hacíamos era una comparación, sobreponíamos las capas, la capa del urbanismo a la ortofoto, y a partir de eso lográbamos identificar si si las sesiones estaban efectivamente destinadas a las sesiones, y si estaban construidas, pues complementábamos con la imagen del Street View. Entonces aquí, pues ustedes ven que el urbanismo está completo. Tenemos el parque, tenemos la vía, tenemos todo completamente desarrollado, y por la ortofoto ya se ve que está plenamente construido. Tenemos otros casos como este, en el cual la ejecución es parcial. Hay algunas zonas en las cuales todavía parece hacer falta el desarrollo del urbanismo, y como les digo, eso se complementó con imágenes de Street View que nos permitieron identificar más directamente en el terreno. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, pues es evidente que es un terreno que no ha generado absolutamente nada, ¿sí? Digamos, todas las áreas de sesión se sobreponen con otro tipo de usos. ¿Qué puede haber pasado? Pues que no se desarrolló, simplemente el urbanismo no se desarrolló, entonces lo capturamos como nula, pero realmente puede ser que no se desarrolló o se desarrolló parcialmente, y eso es necesario verlo ya concretamente en función de la licencia. Pásate al siguiente. Ok, esto es un poco lo que les acabo de explicar. Esto fue como el elemento metodológico que tuvimos en cuenta. Hicimos una primera depuración y ya el proceso de verificación se centró básicamente en 1.339 urbanismos. Otros habían salido por otras razones, pero estos 1.339 hicimos identificación directamente, y a partir de eso pudimos sacar unos adicionales. Pásate al siguiente. Cuando Street View no nos permitía ver el urbanismo, porque como ustedes saben, uno se puede meter por Street View y puede localizar algunas vías, la gran mayoría de la ciudad, pero por ejemplo había algunos conjuntos, habían sesiones que estaban cerradas. Entonces, por Street View no entra. Entonces, en ese caso, hicimos 85 visitas de campo en los casos en los cuales no era posible visualizar. Fíjense, por ejemplo, este caso. Básicamente se trataba de casos cercados donde no teníamos imágenes claras, entonces visitamos físicamente los predios y nos dimos cuenta básicamente en qué condiciones estaban, y a partir de eso logramos tener una visualización más clara y hacer el análisis de la discrepancia. ¿Qué viene después de eso? Pues digamos, ya está el diagnóstico.
y ya está un poco, de alguna manera ya les he expresado como los números gruesos de lo que encontramos. La pregunta es, bueno, ¿qué viene? Y parte de lo que hicimos fue identificar las tipologías de estado de las sesiones, la definición y unas líneas, digamos, recomendadas generales. Obviamente cada una de los urbanismos puede tener su propia particularidad y en el marco de la gestión que desarrollan las entidades, pues tendrán que identificar con mucha más claridad de qué tipo de acciones se van a desarrollar. Sin embargo, nosotros tipificamos algunas acciones generales que hay que desarrollar en función de cada uno de los casos. No me voy a detener como a explicar cada uno, pero si ustedes tienen alguna duda, pues la podemos plantear con detalle más adelante. Pásate, si quieres, a la siguiente. Aquí tenemos los casos que ya aquí van a encontrar ustedes el número de casos que encontramos. Entonces, por ejemplo, discrepancia de uso. Entonces, 690 encontramos que tenían, digamos, una coincidencia parcial y 1377 no coincide. En relación con esos, habría que adelantar, digamos, un estudio técnico que determine la procedencia de la legalidad del cambio de uso, previa verificación del uso predominante en la Secretaría Distrital de Planeación. Pásate al siguiente. Nuevamente, aquí este es otro tipo de casos que encontramos. ¿Qué pasa con la ejecución de obras? ¿Cómo la definimos? Encontramos 852 sesiones con ejecución de obras nulas y 559 parciales. ¿Qué hay que hacer con ellas? Pues hay que hacer un estudio técnico y adelantar las acciones administrativas o judiciales que resulten pertinentes a partir del estudio que se pueda desarrollar. Pásate al siguiente. Muy bien. ¿Qué queda del proceso que hemos desarrollado como mecanismo para que se pueda consultar el balance? Entonces tenemos varias cosas. En primer lugar, tal vez la vía de acceso más sencilla que tendremos es la ficha. Nosotros construimos una ficha por cada urbanismo. Si quieres, pásate a la ficha. Y ya nos devolvemos aquí. Entonces, respecto a cada uno de los urbanismos, construimos una ficha que trae la identificación del urbanismo con el llave plano, que es el número que utilizamos como punto de referencia que viene de la Secretaría de Planeación. Hay algunos que les hace falta la asignación y probablemente será una de las tareas que tenga que desarrollar Planeación para poder tener ese número de identificación y conectarlo con la forma de identificación del ADEP. Entonces tenemos la identificación del urbanismo, los datos de los urbanizadores responsables, bájate más, los datos urbanísticos con una imagen relacionada con el plano original aprobado. Entonces ustedes van a encontrar aquí el área neta urbanizable, el área total de las sesiones, unas características generales del urbanismo. Si quieren tener una visión general de más o menos qué fue lo que se aprobó, van a tener la imagen del plano original. Y como les mencionaba anteriormente, los planos tienen un cuadro de áreas donde uno va a poder identificar qué fue lo que se comprometió a entregar el urbanizador, y allí van a poder tener un poco la referencia general a ese cuadro, junto con la ortofoto, que es un poco la condición actual que tiene el urbanismo. Bájate más. Aquí ya van a encontrar una visión más pormenorizada de el tipo de sesión y las áreas que les corresponde a esa sesión. No es área por área, porque si no la ficha sería eterna. Hay urbanismos que tienen 30, 40 sesiones, entonces para meter eso en una ficha pues sería una locura. Entonces lo que tenemos aquí es un agregado de los metros cuadrados que le corresponden a cada área de sesión. Ahora, un elemento adicional que sucede y que es uno de los retos probablemente más grandes en términos de información, y es que en algunas circunstancias, y esto viene desde la misma aprobación de la licencia, desde la misma curaduría, en algunas ocasiones los planos aprobados no coinciden con lo que dice el acto administrativo, ¿sí? Lo que dice el texto del acto administrativo. Entonces, naturalmente, como les digo, aquí hay un reto muy grande. Claro, con los urbanismos más nuevos tiende a pasar menos, pero con los antiguos, pues sí tenemos muchas dificultades en eso, porque hubo una época en la que no había mucho rigor al momento de diligenciar estos datos. Entonces se ponía en el plano, pero no se ponía en el acto. Cuéntale las fechas que tuvimos. Sí, tuvimos, digamos, y ya lo miramos, si quieren, en el Power BI, que va a ser más claro, como los periodos que tuvimos en cuenta a partir de los regímenes urbanísticos
que han operado en la ciudad en los diferentes, básicamente desde los años 50 en adelante. Pásate al siguiente y ya explicamos eso. Esto corresponde al mismo componente de la ficha. Tratamos de que hubiera una equivalencia. Fíjense que en este caso tenemos un caso en donde no hay una equivalencia entre los dos. Entonces es un caso que hay que entrar a mirar al detalle para saber identificar claramente dónde está la obligación de dónde se concretó verdaderamente la obligación del urbanismo. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, en este caso, el total nos da igual entre planos y acto administrativo, pero si yo me pongo a ver sesión por sesión, están distribuidos de una manera distinta. Entonces probablemente ahí hubo un tema ahí de quien hizo el registro, pues que no tuvo como el cuidado suficiente de que hubiera identidad entre los dos. Bájate más. Aquí corresponde a lo que les acabo de mencionar, que hizo parte del análisis que hicimos. Entonces, vamos a encontrar un conjunto de casillas donde nos habla del diagnóstico urbanístico en términos de las discrepancias. Aquí no nos van a aparecer cada una de las discrepancias, pero sí nos va a decir qué tipo de discrepancias identificamos respecto a cada urbanismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, vimos este urbanismo, el uso coincide en dos casos, no hay problema, pero hay dos casos en los que donde no coincide, y aquí pusimos la línea de acción que correspondería desarrollar frente a ese punto. Y así sucesivamente con los diferentes componentes de los que les acabo de explicar. Pasa lo mismo con cada una de estas categorías, y esto es lo que vamos a poder encontrar en la ficha. Posteriormente vamos a encontrar una identificación del acto aprobatorio del urbanismo, que va a ser fundamental para poder contar. Y de acuerdo con la particularidad que pudiéramos encontrar en función de cada urbanismo, pusimos observaciones, ¿sí? Hay casos en los que la cesión se pagó, entonces se dice se pagó la cesión a tal entidad, o se hizo una transferencia de la cesión a otro urbanismo y el urbanismo es tal, etcétera, etcétera. Esta ficha, la idea es que tenga, si quieres, súbete a la primera parte de la ficha. Nosotros, digamos que la diseñamos en dos formatos. Un formato en el cual la idea es que la ficha sea de alguna manera suficientemente, entregue la información necesaria para entender el urbanismo. Entonces, tiene una pestaña de soportes donde yo puedo cliquear y en esa pestaña de soportes van a encontrar todos los documentos aprobatorios, planos, imágenes, actos administrativos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Es decir, una vez uno pincha en ese icono, van a encontrar el soporte documental de ese urbanismo. ¿Qué van a encontrar? Soporte geográfico, que tiene que ver con todos los archivos que permiten hacer una consulta geográfica a través de ArcGIS, QGIS o pues el sistema de información geográfica que ustedes quieran utilizar y que me van a permitir tener una referencia geoespacial del urbanismo. Un soporte de imágenes, todas las imágenes que nosotros tomamos de las sesiones. Entonces, aquí tenemos ese urbanismo, entonces me van a aparecer todas las imágenes de las sesiones que tomamos en ese momento, y junto con eso, entonces, actas de recibo, cuadros de áreas. ¿Este debe qué es? Las consultas. Esto es consulta BUR, es las consultas que hicimos en la ventanilla única de registro, donde podemos ver cuál es la condición jurídica del bien, los planos y las resoluciones aprobatorias. Entonces, esa es una manera de consultar el urbanismo cuando lo necesitemos, cuando lo requiramos. Pásate al siguiente. Sí. Y hay una herramienta de análisis estratégico, digamos, que utilizamos también y que le entregamos a la DEP, que me permite interrelacionar todos los datos que yo les he venido planteando. En la presentación yo les planteé datos generales que consideramos que son muy importantes para tener una dimensión de cuál es la condición de los urbanismos que nosotros estudiamos. Esta herramienta nos va a permitir hacer una exploración más detallada y, digamos, guiada en función de los intereses que querramos. Entonces, aquí me aparece la línea base, en una parte de aquí, una información general de lo que encontramos. Cuántos urbanismos, cuántas sesiones, cuántas hectáreas en metros cuadrados, y el planteamiento que hacía la directora, y es en términos de los periodos en los cuales fueron expedidas las licencias urbanísticas. Tomamos hasta el año 79 porque hubo en ese momento un cambio en la reglamentación importante para la ciudad.
tomamos la década de los 80 posteriormente, la década del 90 en adelante, entre el 91 y 2000, del 2001 en adelante, que corresponde al decreto 190 del 2004, y que de alguna manera es en relación con las sesiones que nosotros identificamos, el régimen hasta el cual llegó. Es decir, no llegamos al decreto 555. ¿Por qué razón? Porque el decreto 555 genera obligación, o sea, constituye el régimen urbanístico para las licencias que se encuentran vigentes hoy. Y ese no era el objeto del proyecto que estábamos desarrollando. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo empezar a interactuar a partir del Power BI en función de lo que yo quiera. Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, con anterioridad al año 1979, ¿cómo estamos? Es decir, ¿cuántos casos tenemos referidos a urbanismos aprobados antes del 79? Porque, por ejemplo, quiero hacer una gestión sobre esos casos. Lo hablamos con Ángela en algún momento. De pronto el distrito quiere tomar la decisión de hacer una especie como de corte y determinar de tal año para atrás, pues simplemente ya no vamos a hacer una acción de requerimiento al urbanizador, porque entre otras cosas probablemente ni siquiera exista, sino que vamos a adelantar otro tipo de gestiones vinculados con ese urbanismo. Entonces, quédate ahí en el anterior al 79. Ahora, yo puedo tener anterior al 79 aquí me va a aparecer la referencia de eso. Si quieres, ponte aquí en entregado no transferido. Vale, y entonces ahí me va a aparecer lo que corresponde a ese periodo, particularmente en relación con este caso. Adicionalmente, yo puedo querer saber, bueno, pero quiero saber por localidad, porque yo trabajo en la localidad X, entonces digamos que me voy a Suba, que es la localidad que suele aparecer de una manera más reiterada, entonces ya puedo saber que antes del año 79 yo tengo este número de urbanismos que tienen pendientes obligaciones con el distrito y que están bajo esta categoría. ¿Sí? Pásate al siguiente. Muy bien, ahora, si yo quiero saber dónde están ubicados y quiero tener una referencia espacial, la herramienta también me va a permitir tener acceso a eso. Entonces, digamos, volvamos al caso de Suba. Yo quiero saber dónde están ubicados los casos de Suba. Si quieres, quítale el total. Yo quiero saber dónde están ubicados los casos de Suba, entonces me ubico en Suba. Aquí ya hizo una aproximación a los casos de Suba. Los más grandes corresponderán a urbanismos que tienen una mayor condición o mayor dificultad en términos de que tienen que entregar más zonas. Aquí tienen la referencia del urbanismo al que corresponde y ahí ustedes se van a poder ubicar espacialmente. Ahora, si adicionalmente a eso yo quiero saber el periodo, entonces me puedo poner en el año, ponte en el último 2001-2025. Entonces ahí yo ya puedo saber cuáles son los urbanismos más actuales que les hace falta cumplir con las obligaciones concretamente en la localidad de Suba. Y obviamente pues la plataforma es extraordinaria en el sentido de que me da la posibilidad de interactuar con ella en función de lo que yo quiero identificar. Pásate el siguiente, ya pasaste el siguiente. En relación con esto, entonces tenemos aquí, digamos, una representación por el número, área y tipo de zonas de sesión en función de la localidad de Suba. Puede ser muy importante para aquellas entidades que manejan cierto tipo de sesiones particularmente, por ejemplo, en parques, para el IDRD. Entonces, si quieren saber cuáles son los parques que se le deben a la ciudad en función de estas obligaciones, pues ustedes van a tener este panorama. Ahora, si quieren ir por cada localidad, pues ustedes van a encontrar en cada una de ellas cuál es la proporción que se tiene, cuál es el número de sesiones que se tiene. Hay un elemento adicional que no les he mencionado hasta ahora. Todo esto naturalmente está soportado en una base de datos. Esa base de datos está en Excel y trae toda la información que da soporte a todo lo que yo les he mencionado hasta ahora. Naturalmente, en el momento en el que se quiera analizar con detalle cada uno de los urbanismos, tendrán que remitirse a ese formato de Excel donde se podrá identificar los datos de identificación de los urbanismos, las discrepancias, el urbanizador,
la situación de la transferencia, la situación de la entrega, etcétera, etcétera. Pásate al siguiente. Aquí es similar al anterior, me trae tipo, número y áreas de zonas de sesión por localidad. También me permite identificar concretamente a qué sesión pertenece y puedo cruzarla con la localidad, es una manera distinta de verlo. Y adicionalmente puedo decir, bueno, yo quiero saber cuál es la gestión que yo tengo que realizar en función de los que no han, por ejemplo, transferido sesiones. Entonces aquí me van a aparecer de Kennedy los que no han transferido sesiones y qué tipo de sesión es la que le corresponde. Entonces el parque en este caso le corresponderá 28.5 hectáreas, corresponderá gestionar para tratar de incorporar como parques al distrito en esa localidad de Kennedy a partir de esa categoría. Pásate al siguiente. Igual en relación con las zonas de sesión entregadas y tomadas en posesión. Digamos, esto me permite saber cuáles han sido entregadas al distrito y sobre cuáles hace falta el trámite de declaración de propiedad pública o el requerimiento al urbanizador para que transfiera las áreas. Y volvemos un poco a lo mismo. Yo puedo identificar, no sé, para el IDU, entonces yo tengo vía vehicular. Entonces quiero saber cuántas vías vehiculares cuentan con una toma de posesión y aquí me va a aparecer en relación con cada una de las localidades cuál es el orden, digamos, cuál es la dimensión que tiene ese proceso. Entonces en términos estratégicos es muy interesante porque ustedes van a poder tener allí como una guía posible de cómo orientar el proceso de recuperación o incorporación de este espacio público y van a tener una dimensión más o menos clara de cuál es la magnitud de la gestión que se debe realizar. Pásate al siguiente. Este es lo mismo, pero en función un poco nuevamente de la georreferenciación que se puede ubicar. Si yo quiero ubicar, saber dónde están los urbanismos que les corresponde o que están dentro de cada una de esas categorías, pues los puedo identificar. Entonces, por ejemplo, ahí Sofía señaló Fontibón, aquí me aparecen en Fontibón en el entorno al aeropuerto El Dorado particularmente. Puedo irme, por ejemplo, pásate a 2001-2021 en el periodo. Entonces me aparecen los urbanismos más recientes que han aparecido allí, que probablemente van a tener una gestión distinta, pásate anterior al 79, a los anteriores al 79, que aquí realmente son pocos, pero que van a requerir obviamente también una gestión. Pásate a transferidos si quieres. Bueno, y en relación con cada uno de los ítems que hemos visto a lo largo de la exposición, ustedes van a poder hacer el mismo tipo de exploración para efectos de determinar en qué condición está por localidad y van a poder tener una visión georreferenciada de dónde están esos urbanismos. Si tienen alguna duda particular que tengamos que consultar aquí, si quieren ahorita la consultamos. Yo creo que básicamente esa es la... tenemos, si quieres, pásate aquí ya al espacio público efectivo, exacto. Bueno, urbanizador, que eso puede ser interesante. Aquí aparece toda la lista de urbanizadores que nosotros encontramos vinculados a los urbanismos que todavía tienen obligaciones por cumplir. Entonces los tenemos organizados pues en su orden. En términos de las zonas de sesión por urbanizador, pues tenemos Alianza Fiduciaria, Constructora Bolívar y Fiduciaria Bogotá, como las que, digamos, tienen mayores obligaciones pendientes. Y en relación de área, ya no de urbanismo, sino el área pendiente, tenemos unos datos distintos, probablemente porque los urbanismos fueron muy grandes y en términos de áreas deben mucho más. Entonces, digamos que ahí aparece y también ustedes lo van a poder consultar por cada uno de los urbanizadores y podrán hacer como el cruce que además me permite encontrar, digamos, si ese urbanizador tiene la matrícula en Cámara de Comercio activa, o si ya está cancelada, o si simplemente no pudimos encontrar información, etcétera, etcétera. Pásate ahora sí a espacio público efectivo. Este que es un tema muy importante en términos del cumplimiento de metas de plan de desarrollo. También van a poder encontrar lo correspondiente a espacio público efectivo, es decir, la suma de zona verde, parques, plazas y plazoletas en la ciudad,
cómo estamos en relación con eso y para efectos, digamos, del cumplimiento de la meta del plan de desarrollo, pues este será una guía fundamental, porque aquí es donde se va a poder de alguna manera incorporar esa información, ese espacio público que proviene de obligaciones urbanísticas. Entonces, si quieres, miremos rápidamente. Barrios Unidos, miremos aquí. Entonces, ahí aparecen los urbanismos en Barrios Unidos, que tienen espacio público efectivo y respecto a los cuales valdría la pena desarrollar actividades para incorporación y en ese orden de ideas contribuir al cumplimiento de la meta de generación de ese espacio público. Y aquí, como ustedes se dan cuenta, en relación con cada uno de los tipos de uso de espacio público, generamos un dashboard para su identificación. Quien esté interesado en parques, pues va a mirar parques. Quien esté interesado en plazas, va a mirar plazas. Quien esté interesado en suelo de protección, va a identificar el suelo de protección. Y quien esté interesado en equipamientos, pues va a tener una herramienta de consulta de los equipamientos. Listo, pásate a la presentación, creo. Muy bien. Básicamente, ese fue como el resultado como tal del balance. Unas reflexiones ya finales que es parte de las cosas que la directora nos ha pedido. Espero que gráficamente esté ya más satisfactorio. ¿Qué nos permitió desarrollar el contrato? Pues básicamente logramos articular una gran cantidad de información alfanumérica, cartográfica, espacial, y eso es lo que permitió de alguna manera tener el balance completo que les pude presentar hoy. ¿Qué vemos que es importante? Este fue un trabajo muy fuerte e intenso entre el equipo de la Nacional y el equipo del DADEP, ¿sí? Y logró hacerse un proceso de actualización realmente interesante, y como yo les decía al principio de esta sesión, pues realmente una cosa que uno juzga como muy útil para la ciudad. Ahora, ¿qué sería muy deseable? Pues que esa actualización del balance sea muy continua, que no sea el producto de un trabajo puntual y un proyecto puntual, sino que haga parte de la funcionalidad de una entidad y que se cuente con la capacidad para actualizarlo casi que a medida que la ciudad va creciendo. Lo segundo, pues en ese orden de ideas es muy importante que se le atribuya esa obligación a una entidad que pueda centralizar esa función y que permita tenerlo actualizado diariamente sin necesidad, digamos, de hacer un gran esfuerzo cada 10 años o cada 15 años para saber en qué estamos en esta materia. Pásate al siguiente. Un tema que fue fundamental para nosotros, creo que todos ustedes se enfrentan a eso en todas las entidades, porque pues pasa en todos los sectores de la administración, y es esa necesidad de la interoperabilidad de la información. Probablemente fue el reto más grande para nosotros, creo que hubo muy buena disposición de las entidades, pero si existiera un sistema que nos permitiera o que le permitiera al DADEP interoperar con, por ejemplo, información de Secretaría de Planeación, y Planeación también tuviera un sistema que le permitiera interoperar de una manera mucho más eficiente con curadurías, pues este ejercicio sería mucho más sencillo, muy útil y se podría hacer permanentemente, ¿cierto? Y el esfuerzo probablemente no es tan alto crearlo, pero pues es tremendamente importante. Entonces aquí entran SDP, curadurías, DADEP, IRD, IDU, etc. Si lográramos tener una articulación en información de eso, pues sería realmente extraordinario, y creo que este tipo de esfuerzos pues haría que valiera la pena. Y en ese mismo orden de ideas pues se requiere como un repositorio digital unificado, donde se pudiera mirar, incluso que pudiera la misma ciudadanía tener acceso a él, que la misma ciudadanía pudiera decir, mire, aquí hay una urbanización que tiene que generar tantas sesiones, no las ha generado, pues miremos la manera de que las genere y que las entregue. Digamos que es un elemento fundamental que vemos que a propósito del proyecto que desarrollamos, creo que si llegara a lograrse resultaría muy útil. Nosotros encontramos herramientas muy interesantes en el DADEP que nos ayudaron mucho a hacer el trabajo. CIDEP, Royal, etcétera, son fuentes de información muy importantes. Sin embargo, solas no funcionan bien si no se articulan con la información de planeación. En planeación nos tocó hasta ir al archivo físico, escanear, etcétera. O sea, nos tuvimos que hacer un trabajo
físico, incluso que a hoy uno diría, bueno, pero eso ya tal vez no debería ser, pero fue necesario, claro, porque teníamos urbanismos muy viejos, pues del año 70 y pico, 50, etcétera, que todavía probablemente no están digitalizados, etcétera. Ahí hay un reto muy grande, muy importante a partir de esto. Y un elemento ya más cualitativo de las sesiones. Encontramos cuando hicimos las capturas de Street View y demás, algo que encontramos todos como ciudadanos en la ciudad, y es que hay muchas áreas de sesión muy, digamos, muy desocupadas, uno diría que casi disfuncionales, porque no están como cumpliendo un papel como tal. Y hay un tema de gestión allí muy importante en torno a eso. En ese orden de ideas, pues hay que crear formas de aprovechamiento del espacio público que garanticen, digamos, que una adecuada operación de ese espacio. Y creo que en eso la ciudad, y es parte de lo que nos planteaba la directora cuando le exponíamos esto, hay un reto en términos de creatividad enorme de la ciudad, de entender qué tipo de uso hay que darle al espacio público para evitar que sea ocupado de una manera, digamos, que en contra de la ciudad, pero no necesariamente para que no sea ocupado, ¿sí? Y eso podría partir incluso desde el mismo diseño del espacio público. Hoy eso es un elemento que está estandarizado, un curador urbano revisa de una manera más bien estandarizada cómo debe ser la sesión, qué debe incorporar la sesión, etcétera, pero realmente es un análisis relativamente desprovisto de un análisis más social y del entorno en el cual se va a producir esa sesión. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues a sesiones que aparecen y muy rápidamente son invadidas, porque la gente no las reconoce para eso, para lo que fueron hechas, sino para lo que la gente en principio necesita o considera que es necesario. Pásate al siguiente. Entonces allí, pues, obviamente, se requieren como nuevas formas de comprensión del espacio público y de gestión del espacio público. Pásate al siguiente. Y ahí tenemos como unos ejemplos internacionales de casos en los cuales pasan cosas que uno diría, no, pero ¿cómo puede ser posible? Pero pues pasan, ¿no? Una vía completamente ocupada por mesas de restaurantes. Esto pasó durante la pandemia en Tampa, Florida. Realmente fue una medida que se adoptó para mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, dejó enseñanzas interesantes en términos de que incluso una vía puede llegar a tener un uso alternativo, no necesariamente en contra de lo que el espacio público es, ni entendiéndolo como una especie de invasión de espacio público, sino como una forma de aprovechamiento distinto del espacio público. Lo mismo con este caso de Singapur, y obviamente un elemento, algunos casos de representación más simbólica del espacio público. Este es un caso de Ciudad de México, donde un conjunto de mujeres, digamos, toman la determinación de asignarle un valor simbólico a un monumento particular. Y entonces ahí aparece el espacio público no solamente como un espacio de aprovechamiento, sino un espacio que le habla a la gente y le dice cosas, ¿no? Y que trata de representar cosas para la gente. No sé si ustedes han visto cosas similares cuando uno va, por ejemplo, a Madrid y ve el metro de Madrid, y en Madrid ustedes ven una gran cantidad de información cultural dentro del metro que le habla a la gente. O sea, la gente cuando entra al metro empieza a leer, y incluso pasa por estaciones, una estación completa donde está transcrita buena parte del Quijote de la Mancha, etc. Ahí es donde yo les digo que el tema del reto en términos de creatividad, de cómo construimos el espacio público, es determinante. Un poco la idea de que el espacio público no simplemente es un espacio para caminar y disfrutar, digamos como sin relación al contexto, sino que también puede representar un conjunto de cosas. Y en relación con eso, pues el trabajo que viene haciendo el DADEP se conecta en buena medida con esa idea. Entonces tenemos varios casos de cosas que se están haciendo a partir de la iniciativa del DADEP y que tiene que ver, como ustedes lo ven aquí, con una forma de apropiación del espacio público que parte incluso por la misma idea del color. Y lo que les decía, un poco el tema del valor simbólico, creo que... Pero ahí está, pero es muy interesante que tenga una palabra. Sí, es un espacio público que no solamente está ahí, es un espacio público que le está diciendo algo a la gente. Y bueno, uno no sabe cómo lo va a interpretar la gente, pero lo importante... Bueno, eso es un tema muy interesante. Y es el tema como de participación y demás. Entonces digamos que allí, de lo que vimos, estamos hablando de 16 millones de metros cuadrados.
que la ciudad tiene que cuidar y no va a haber nadie que tenga la posibilidad de tener a alguien cuidando esos 16 millones de metros cuadrados todos los días para evitar que los ocupen de una manera u otra. Y en ese orden de ideas la única forma es tratar de que, no sé, los 7 millones de habitantes que están acá logremos tener una apropiación distinta de ese espacio público y lo protejamos en el sentido que puede generar para cada comunidad. Muy bien. Pásate al siguiente, aquí ya es un tema del equipo de trabajo nuestro de la universidad. Está parte del equipo aquí, obviamente quería darles el crédito porque realmente el trabajo es de ellos. Y el siguiente, pásate al siguiente. Bueno, si quieres pásate atrás. Es lo que yo les decía, creo que esto es bueno para entender. La dimensión del trabajo fue enorme, llegamos a tener casi 17 personas trabajando en el proyecto. Básicamente por lo que les decía, porque se convirtió en una cosa no de ingeniería de datos, sino de carpintería de datos. De identificar caso por caso, tratar de ir caso por caso, identificar los soportes geográficos, los soportes cartográficos, los soportes documentales, tratar de identificar qué coincidencias habrían en los datos entre ellos y otros. Y entonces tuvimos, obviamente, un equipo de profesionales muy importante, un conjunto de estudiantes de la universidad que también nos brindaron su apoyo y que permitieron de alguna manera desarrollar el balance así. Y adicionalmente, pues obviamente el equipo de la Defensoría, que fue fundamental para el desarrollo del contrato también, en la medida en que permanentemente en ese trabajo de carpintería de datos fue necesario estar en mesas técnicas permanentes tratando de descifrar la situación de los urbanismos. Apareció Edwin finalmente, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Y como les digo, los diagnósticos no sirven para nada si no implementamos el otro año y empezamos a recuperar zonas de cesión, a mirar cambios de uso del suelo, repito, con base en el POT, sin pasarnos el POT ni nada de eso, pero hay una realidad en la calle que nos está diciendo, señores de la administración, señores del gobierno de Bogotá, actúen. Este es un tema que debemos trabajar todos en la administración porque nos toca de una u otra manera y es un tema de ciudad, no es de la entidad, no es del sector gobierno, es un tema de la alcaldía y por eso quisimos en primera instancia presentarles a todo el gobierno. Ya vamos a tener una segunda sesión a finales de mes o principios de noviembre con las constructoras, con las universidades, con aquellos que también necesitan trabajar con nosotros. Pero para la UAS, para el IDU, para movilidad, para el IRD, para catastro, para planeación, mucho trabajo inmediato. Inmediato es el otro año. Y entonces necesitamos que esas mesas de soluciones en las que todas estas entidades y otras participamos, pues le demos mucho más dinámica. Vamos a tener una estrategia, estábamos hablando con Natalia Silva de planeación, cómo vamos a hacer para esa interoperabilidad, que es uno de los temas que nos preocupa, es una de las recomendaciones. Ya nuestro equipo desde el espacio público tiene la instrucción de articular con planeación, pero no queríamos empezar nada sin que el gobierno distrital en su conjunto tuviera la presentación de esta importante herramienta. Úsenla, pregúntenlo, consúltenla, porque eso para tenerlo guardado en los computadores pues no sirve absolutamente de nada. Pero también es información clasificada que no podemos entregarla y tenerla abierta a todo el mundo. Entonces eso es lo que teníamos para presentarles. No sé si tienen inquietudes, no sé si tienen preguntas, sugerencias, críticas, que estamos abiertos para seguir trabajando. Y agradecerles porque este año en Mesas de Soluciones también hemos desenredado muchísimo, creo que ha sido un espacio muy, muy importante. Entonces estamos prestos a trabajar. Ahí le estaba pidiendo off the record al secretario de Gobierno que necesitamos inspectores especializados en espacio público, porque muchas del tema de ocupaciones indebidas pues tienen sí o sí querellas y allá están en las inspecciones de policía y sé que los que estamos en Mesa de Soluciones todo el tiempo decimos necesitamos rápidamente actuar en estos temas de ocupaciones indebidas. Ligado a esto, lograremos sacar el 072, ojalá antes de que termine el mes. Llevamos año y medio trabajando también con todas las entidades, y el 072 nos abre un campo, pero también súmenle esto, entonces el cúmulo de trabajo de incorporación va a ser muy, muy importante. Acuérdense que tenemos una meta estratégica de espacio público, que aquí me preguntaban que si le pega poco porque son plazas, plazoletas, parques.
vías vehiculares no, pero también tenemos un plan de choque entre todas las entidades para poderle apuntar a esa meta estratégica que tenemos en el plan de desarrollo. Muchas gracias a todos, a todas por asistir. Como bien lo dice Lucía, esto es una deuda pendiente, pero además si nosotros sacamos adelante esto desde las entidades, vamos no solamente a dejarle una gran serie de activos a la ciudad, sino un producto muy, muy relevante. Yo le quiero agradecer a la Universidad Nacional por los 5 productos. Lo que nos mostraron, el dashboard está impresionante, las fichas nos van a ayudar mucho a poder avanzar en la tarea, y ahora le queda a Lucía, al gobierno y a todos ustedes, a todos nosotros, el gran reto de poder sacar adelante esto durante 2026-2027. Si logramos mostrar resultados acá, esto sería impresionante. Incluso yo me atrevo, si a ustedes les parece, que hagamos en el marco de algún consejo de gobierno una presentación mucho más sucinta, ¿sí? De unos 10-15 minutos, para que el alcalde y el gabinete entiendan la importancia de esta tarea y la podamos sacar adelante con todo el impulso político. Pero muchísimas gracias. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.